¿Y si te dijera que no es el destino quien dirige tu vida, sino la energía de esos pensamientos que repites en silencio cuando nadie más está mirando? ¿Y si descubrieras que lo que has llamado realidad no es más que el reflejo de lo que sostienes dentro, en tu mente callada? No es metáfora, no es poesía, es vibración, y está ocurriendo ahora, mientras lees esto. Este libro no busca motivarte. Busca que reconozcas una fuerza invisible que habita en tu mente y que, sin que lo notes, da forma a tu salud, tus vínculos, tu economía y tu destino. Aquí vas a descubrir que la energía no solo vive allá afuera, entre galaxias y átomos, sino que también fluye desde tu pensamiento, desde lo que sientes y sostienes por dentro. Charles F. Haanel fue uno de los primeros en hablar de esto, mucho antes de que se hiciera viral. Lo dejó claro. Tus pensamientos no son simples ideas, son fuerzas, vibraciones reales que influyen en la materia. Cada capítulo que vas a escuchar aquí está lleno de historias, de prácticas y descubrimientos, para que reconectes con esa energía viva que siempre estuvo en ti. Esa que nadie te enseñó a usar, pero que nunca dejó de estar disponible. Si decides seguir, no estarás solo leyendo un libro. Estarás activando otra forma de ver, de sentir, de vivir, porque esto no es un discurso motivacional, es un llamado. Y no cualquier llamado, es un llamado vibracional. Capítulo 1. La energía que piensa tu mente no es solo un contenedor de pensamientos, es una fuerza activa, viva, en constante movimiento. Conocí esta verdad en una casa casi en ruinas, paredes de adobe gastadas, una ventana rota y una mesa antigua marcada por el fuego y el paso del tiempo. Ahí vivía Elías, delgado, frágil, con una barba blanca que parecía encenderse cuando hablaba, o cuando guardaba silencio, que era más seguido. Algunos decían que había sido ingeniero, otros que alguna vez fue monje. Pero él, cuando le preguntabas, solo decía: «Soy alguien que aprendió a no pensar por costumbre y a usar la mente como se usa el fuego». Esa frase se me quedó girando por dentro varios días, hasta que una noche, de esas en que el silencio pesa más que la oscuridad, volví a buscarlo. Me ofreció un té, y mientras lo bebíamos me dijo: «Hoy voy a enseñarte algo, no con palabras, y no porque lo necesites, sino porque, en el fondo, ya lo sabías». Me pidió que cerrara los ojos. Lo hice. No dijo nada más. Pero algo comenzó a sentirse diferente. El aire se volvió más espeso, como si el espacio entre nosotros empezara a vibrar. No había sonido, ni movimiento, solo una presencia. No me tocó con las manos, pero algo me tocó. Una presión leve en el pecho, un pulso en la columna, una sensación que nunca había sentido, pero que me resultaba extrañamente familiar. Cuando abrí los ojos, Elías seguía en el mismo lugar, sereno, sonriente. «¿Qué sentiste?», preguntó. «No lo sé», dije, «pero lo sentí, como si algo me atravesara». Él asintió. Eso fue mi pensamiento. No como idea, no como voz, como energía viva. Porque eso es lo que somos. Pensamiento que vibra, pensamiento que moldea, energía que crea cuando se le permite. Esa noche me regaló un cuaderno viejo. En la portada decía: «El sistema de la llave maestra», Charles F. Haanel. En la primera página, subrayada con tinta desvanecida, alguien había escrito: «El pensamiento es causa, la condición es efecto, cambia la causa y el mundo cambia contigo». Pasé semanas leyéndolo. No era un manual, era un mapa, uno que no te decía a dónde ir, sino en dónde ya habías estado sin darte cuenta. Comprendí que lo que creía sobre la mente era apenas una parte. La mente no es un lugar, no es solo un proceso, es un campo, un río en constante flujo, un rayo que se extiende desde ti hacia todo lo que te rodea. Cuando pensamos, no estamos resolviendo, estamos creando. Cuando repetimos ideas, no estamos reflexionando, estamos sembrando.
y todo lo que sembramos, tarde o temprano florece, a veces como amor, a veces como enfermedad, otras como encuentros, y muchas veces como esa misma tristeza que llevamos años repitiendo sin darnos cuenta. Pensé en cuántas veces había dicho no puedo, cuántas veces sentí miedo, y ese miedo, de algún modo, se hizo realidad, no porque el mundo fuera cruel, sino porque yo mismo lo invoqué con mi vibración. Recordé algo que Elías me dijo una noche mientras mirábamos el fuego. El universo no entiende tus palabras, entiende tu energía, y responde como un espejo silencioso. Desde entonces me detengo más antes de culpar, antes de juzgar, antes de repetir lo que no quiero seguir viviendo. Y cuando algo me duele, no lo resisto. Me pregunto, ¿qué estoy emitiendo que necesita ser transformado? Porque esta es la primera puerta, y no se abre con fuerza, se abre con comprensión. Comprensión de que tu mente no es solo tuya, es una corriente universal. Y tú decides en qué frecuencia va a vibrar. Tal vez tú también lo sentiste. Ese pensamiento que jamás dijiste en voz alta, pero que terminó siendo tu vida. Si alguna vez notaste cómo todo a tu alrededor parecía sincronizarse con lo que sentías por dentro, entonces ya lo sabes, no necesitas prueba, lo viviste, porque la energía que piensa está en ti, y no necesita permiso para crear. Capítulo 2. Lo invisible que te rodea. Estás inmerso en un campo de energía que responde, de forma constante, a lo que vibras por dentro. Cuando era niño, solía acostarme sobre el pasto del jardín de mis abuelos, boca arriba, mirando el cielo moverse. Las nubes pasaban lento, y yo me preguntaba por qué todo parecía tan lleno, incluso cuando nadie decía nada. A veces sentía cosas. No sabía explicarlo. Nadie hablaba, pero yo sabía si alguien estaba triste o molesto. Mi abuela solía decir que algunas personas huelen el ambiente, que no necesitan palabras para saber lo que está pasando en el corazón del otro. En ese momento, me pareció una de sus ocurrencias mágicas, pero hoy entiendo que hablaba de algo real, de algo que nadie nos enseñó en la escuela. El campo invisible. Años más tarde, entendí de verdad lo que Charles F. Hannell quiso decir cuando escribió: todo ser humano vive dentro de un campo vibratorio, una aura invisible que responde al tono de su pensamiento. No lo comprendí leyendo, lo comprendí sintiendo. Fue en una sala de hospital. Mi madre estaba acostada, con los ojos cerrados. No hablaba, no se movía, pero su dolor estaba en el aire. Las enfermeras lo notaban. La habitación entera pesaba más, como si el aire mismo llevara una carga que todos llevábamos encima sin decir nada. Ahí supe que las emociones no viven solo dentro del cuerpo. Se expanden, se proyectan, se sienten a distancia. Eso que notas cuando alguien entra a una habitación y cambia el ambiente, aunque no diga ni una palabra, eso es real. Tu cuerpo lo percibe, tu campo lo reconoce. No vivimos solo en nuestra piel. Vivimos dentro de una esfera energética que refleja el estado interno que sostenemos en silencio. Cuando piensas con miedo, esa energía se contrae. Cuando agradeces, se abre. Cuando sostienes ira, se tensa. Pero cuando habitas el presente, la energía fluye, como un río que deja de resistirse. ¿Y por qué eso importa? Porque ese campo en el que habitas no es pasivo, es magnético. Y la vibración que sostienes con persistencia es la que llama tus experiencias. No lo digo como metáfora, lo digo porque lo vi. Conocí a una mujer que había sido rechazada durante años, y sin saberlo, su cuerpo, su mirada, su manera de caminar, seguía esperando el rechazo. Antes de entrar a cualquier lugar, ya pedía disculpas con la postura. Antes de hablar, ya bajaba la mirada. No decía, no me rechacen, pero su energía lo gritaba, y el mundo, obediente, le respondía con la misma indiferencia de siempre, hasta que un día, cansada de ese patrón, comenzó a cambiar. No fingía confianza. Empezó por respirar diferente, por pensar distinto. Habitó una vibración nueva y entonces,
todo alrededor empezó a cambiar. No porque el mundo fuera otro, sino porque ella se convirtió en otra dentro del mismo mundo. Hanel lo explicó con claridad. La mente humana es como un sintonizador de frecuencia, y el universo no responde a tus palabras. Responde a la vibración que sostienes con persistencia. No atraes lo que deseas, atraes lo que eres. Por eso, ¿te has preguntado por qué el mismo lugar se siente distinto cuando entra otra persona? ¿Por qué una casa vacía puede sentirse llena? ¿O por qué un abrazo puede sanar sin necesidad de decir nada? No es sugestión, es energía. Es el campo invisible que emitimos, lo sepamos o no. Tú no estás solo caminando por el mundo. Estás dentro de una realidad que responde a tu vibración, y cuando sostienes por dentro aquello que deseas ver reflejado por fuera, entonces todo comienza a sincronizarse. La llamada que no esperabas, el encuentro que no buscaste, el momento perfecto que no pediste, pero que tú mismo sembraste con tu energía, sin darte cuenta. Así que, esta noche, cuando entres en una habitación, no pienses en lo que vas a decir. Pregúntate, ¿qué campo estoy trayendo conmigo? Y si notas que lo que llevas no coincide con la vida que anhelas, cámbialo. No desde el esfuerzo, desde la presencia, porque eso que llamas realidad puede ser solo el eco del campo invisible que tú mismo estás transmitiendo. Capítulo 3. La llave que despierta la realidad. Hay frases que parecen pequeñas, pero contienen una fuerza que cambia la dirección de una vida. En esos días me sentía desconectado. Hacía cosas, cumplía rutinas, pero dentro algo estaba apagado. No era tristeza. Era como estar presente solo con el cuerpo, mientras el alma esperaba en otro lugar. Una tarde, mientras ordenaba unas cajas viejas llenas de libros olvidados, encontré una hoja arrugada entre 2 páginas. Era antigua y alguien había escrito con tinta casi desvanecida: aquello que declares como identidad se convierte en el molde de tu realidad. No había autor, solo esa frase. La guardé como quien recoge una llave sin saber qué puerta puede abrir. Días después, sin un rumbo claro, entré a una pequeña librería. Entre estanterías polvorientas, un libro me atrajo. El sistema de la llave maestra, de Charles F. Haanel. Lo abrí sin buscar nada en particular y, en la página marcada, leí: la mente universal responde al ser humano en la medida en que éste reconoce su unidad con la totalidad. Fue ahí cuando comprendí algo que nunca me habían enseñado. Las palabras que usas para definirte no solo te describen, te construyen. Cada frase que eliges para hablar de ti lleva consigo una carga vibracional, una frecuencia que el universo toma como instrucción. ¿Cuántas veces había dicho cosas como: no sirvo para esto, nunca voy a lograrlo? ¿Siempre me pasa lo mismo? Y cada vez que lo decía, sin saberlo, confirmaba esa versión con cada paso, con cada decisión. No eran simples pensamientos, eran códigos que activaban una red invisible a mi alrededor, y esa red, obediente, tejía experiencias que reforzaban lo que había emitido sin conciencia. Aquella noche decidí cambiar la forma en que me hablaba, no con frases vacías ni con afirmaciones forzadas, sino con presencia. Comencé a declarar claridad, fuerza, apertura, a nombrarme desde otro lugar, aunque al principio la voz me temblara. No pasó nada espectacular al instante, pero algo se enderezó por dentro, como si una brújula interna, olvidada, volviera a señalar un rumbo más alineado. Desde entonces, comprendí que cada palabra dicha sobre uno mismo es una llave. Que lo que sostienes en silencio, con constancia, es más poderoso que cualquier promesa que grites. Que tu energía se organiza alrededor de lo que eliges creer, no de lo que deseas de manera superficial. Y eso empezó a notarse. Relaciones que ya no estaban en coherencia simplemente se disolvieron. Situaciones antes estancadas comenzaron a fluir. No porque el mundo cambiara, sino porque había dejado de sostener la versión de mí que no encajaba con lo que realmente quería experimentar.
Las realidades no cambian desde afuera, se transforman desde dentro, desde esa identidad invisible que emites incluso cuando estás en silencio. Las frases que usas, los pensamientos que repites, los nombres con los que te describes. Todo eso es vibración. Todo eso tiene efecto. Charles F. Haanel decía, la realidad no responde a lo que anhelas, sino a lo que mantienes como frecuencia. Y ahora lo entiendo. No se trata de engañarse con optimismo. Se trata de elegir conscientemente el campo interno desde el cual vives. Elías me lo dijo una noche, mientras el fuego crepitaba. Las puertas más profundas no se empujan con fuerza, se activan con reconocimiento. Así que te dejo esta pregunta. ¿Cómo te estás nombrando sin darte cuenta? ¿Con qué pensamientos has construido la idea de ti mismo que se repite día tras día? Porque cada vez que hablas de ti, consciente o no, estás moldeando lo que viene. Y si alguna vez dijiste algo, que luego se volvió cierto, aunque no supieras cómo, entonces ya lo sabes. La llave no está en lo que haces, está en lo que sostienes, y esa energía que emites cuando hablas de ti es lo que el universo refleja. Capítulo 4. Atraes lo que irradias. Nada de lo que se desea profundamente llega por casualidad. Cada impulso interno emite una señal, una frecuencia, y esa vibración, aún sin palabras, ya está haciendo eco en el universo. No hay recuerdo claro del primer deseo, pero sí del primer momento en que apareció la vergüenza por sentirlo. Tenía 9 años. En medio de una comida familiar, alguien preguntó qué quería hacer al crecer. La respuesta salió sin filtros. Cambiar el mundo con la voz. Un silencio incómodo. Luego, risas. Y el comentario de un tío. Mira tú, el profeta. Mejor aprende a cambiar tus notas primero. Desde entonces, cada anhelo se volvió algo privado, casi prohibido. Se ocultaba. Se disfrazaba. Como si desear algo grande fuera señal de arrogancia. Pasaron los años. Los sueños continuaron, pero en silencio. Como si pedirle algo a la vida fuera una especie de deuda imposible de pagar. Hasta que un día, en medio de una lectura de Haanel, una frase detuvo el tiempo. El deseo es la fuerza de atracción en su forma más pura. Y todo cobró sentido. Desear no es imponer, es resonar. Lo que se anhela desde el corazón ya comenzó su camino hacia quien lo siente. No es magia, es coherencia vibracional. Una mujer vino a la memoria. En un viaje contó cómo durante años imaginó un bosque, una casa pequeña, un lago cercano, y el canto de los pájaros al amanecer. Nunca lo había visto, pero lo sentía tan real que casi podía respirarlo. Un día, sin buscarlo, una amiga la invitó a un retiro. Al llegar, ahí estaba. El mismo bosque, la misma casa, el mismo lago. No fue un logro planeado, fue una resonancia sostenida. La atracción no responde a palabras, sino a energía. Charles F. Haanel escribió, no atraes lo que deseas con la boca, atraes lo que irradias sin darte cuenta. Pedir amor mientras se vibra en carencia solo atrae ausencias. Pedir abundancia desde la duda solo atrae escasez disfrazada. Pedir paz sin apagar la guerra interna solo atrae distracciones. No se trata de aparentar, ni de repetir frases vacías. Se trata de alinearse, de convertirse en la frecuencia de aquello que se desea experimentar. Elías, el sabio de las pocas palabras, una vez lo dijo sin rodeos. Todo lo que estás buscando ya te está buscando a ti. Entonces la pregunta es simple. ¿Estás transmitiendo con claridad? ¿O estás emitiendo estática? Cada vez que nace un deseo auténtico, no desde la ansiedad, sino desde la certeza, algo cambia. La energía se organiza. El día vibra distinto. Y si esa frecuencia se sostiene, la realidad responde. No con milagros, sino con congruencia. Tal vez muchas oportunidades ya llegaron, pero no hubo conexión. No por castigo, sino por desintonía. Nada se pierde. Todo espera. Cuando la señal interna se vuelve clara,
La vida no duda. Este libro no se escribió para desear más. Se escribió para recordar, para actuar con conciencia, para entender que lo que llega resuena, y lo que se va también. ¿Alguna vez ocurrió que algo tan deseado sucedió sin lógica aparente? Si la respuesta es sí, compártelo. Tal vez alguien que lea estas palabras está deseando lo mismo, y necesita saber que no está solo. Capítulo 5. La imaginación. Energía en construcción. Hay un momento en la vida donde la imaginación comienza a apagarse. No porque deje de existir, sino porque se la obliga a esconderse. No lo dicen abiertamente, pero los gestos, los premios, las expectativas comienzan a señalar que es mejor repetir que crear, recordar que soñar. Durante mucho tiempo, la mente viajaba con libertad. Ciudades enteras aparecían detrás de los árboles, voces nuevas nacían sin haber sido escuchadas. Y todo parecía tan real como lo tangible, hasta que alguien lo dijo sin maldad, pero con dureza. Eso no existe. Deja de inventar. Y sin quererlo, la parte más viva comenzó a cerrarse. Pasaron los años, y un día, entre las páginas de Hanel, una frase resonó con fuerza. La imaginación es la forma más elevada de vibración mental. No era metáfora, era verdad, ciencia sutil, espíritu en movimiento. La imaginación no es una fantasía sin valor. Es energía en construcción. Es el plano donde toda creación comienza. Cerrando los ojos, las imágenes vuelven. Se siente el cuerpo más ligero, la mente más abierta, el alma más presente. No se trata de mentirse, sino de recordar cómo se siente vivir sin miedo. Se visualiza una escena, un estado, un espacio nuevo, una casa que aún no existe, pero que ya puede recorrerse con los sentidos. Al abrir los ojos, todo alrededor parece igual, pero algo adentro ha cambiado. Y lo más curioso, al poco tiempo también lo externo comienza a moverse. Pequeños cambios, personas, llamadas, sensaciones. No es magia, es resonancia. La mente visualiza antes de materializar. Lo que no se ve ya está siendo creado en lo invisible. Charles F. Hanel Elías, con su habitual calma, lo expresó así. Lo que no te atreves a ver por dentro, nunca se atreverá a tocar tu puerta por fuera. La costumbre insiste en hacernos lógicos, racionales, excesivamente realistas, pero el universo no responde a lo que ya es. Responde a lo que se sostiene como verdadero, aunque aún no haya llegado. Cada visualización profunda reordena la energía. Y cuando eso ocurre, el campo alrededor también cambia de dirección. No se necesitan herramientas físicas, solo imágenes internas sostenidas con certeza. Al inicio no es fácil. La realidad actual grita lo que es. Pero si la visión se sostiene, si la energía permanece firme, la materia comienza a obedecer. Una vez, durante semanas, una escena fue imaginada cada noche, cada mañana. Cuando finalmente sucedió, no hubo sorpresa. Ya había sido vivida tantas veces por dentro que parecía natural. Así funciona. La imaginación es la sala de espera de lo real. No se crea lo que se imagina. Se imagina lo que está por crearse. Si alguna vez apareció una visión tan intensa que dolía abrir los ojos y ver que aún no era real, no fue un error. Fue una entrega, un plano, una señal del alma. Hoy, si el impulso aparece, vuelve a imaginar. Sin importar la edad, las caídas, o las veces que te dijeron que no, cierra los ojos, siente como si ya estuviera aquí, porque en lo invisible ya lo está. Capítulo 6. El silencio que carga tu campo. El pensamiento sin ruido es más potente que 1000 palabras. Una vez, en medio de una caminata sin rumbo, algo se desordenó por dentro. No fue el paisaje, ni el cuerpo. Fue la mente, que venía arrastrando un torbellino de ideas sin pausa. Planes, dudas, voces internas, como si dentro viajara un tren sin descanso. Hasta que, de pronto, el cansancio no fue físico, sino mental,
y fue necesario detenerse. No se buscaba meditar, solo rendirse por un instante, cerrar los ojos, no para escapar del mundo, sino para dejar de luchar con él. Y en esa pausa algo diferente ocurrió. No fue una revelación, no fue una visión, fue silencio. Pero no un silencio cualquiera. Era un espacio, un umbral entre pensamientos, una sala secreta donde no había exigencias, ni juicios, ni necesidad de entenderlo todo. Solo presencia. Charles F. Haanel lo dijo con precisión. El poder se manifiesta en el reposo. La vibración más alta nace en el estado de quietud. No hizo falta analizarlo. Bastó con sentirlo. El silencio no es ausencia. Es energía viva, organizándose desde adentro. Desde aquel momento, el bosque se convirtió en maestro. No por su belleza externa, sino por lo que enseñaba al estar en él sin hacer nada. Cada vez que el ruido interno se aquieta, la claridad aparece sin esfuerzo. Menos pensamiento, más comprensión. Menos esfuerzo, más dirección. Menos prisa, más conexión. Elías, con su mirada calma y su sabiduría sin adornos, lo dijo así: el mundo grita, pero lo que cambia la vida siempre llega en susurros. Y tenía razón. La mente, con su necesidad constante de controlar, explicar y prever, muchas veces impide que la energía creativa se manifieste, porque la energía no necesita instrucciones. Necesita espacio, un contenedor vacío, un silencio que no sea miedo, sino apertura. ¿Sabes por qué muchos no logran manifestar lo que anhelan? No es por falta de deseo, ni por falta de fe. Es por falta de silencio, por miedo a quedarse quietos, por no saber permanecer en ese punto donde la mente se detiene y el alma comienza a hablar. La creación no ocurre en el ruido, ocurre en la pausa. En ese instante donde no hay pensamiento, solo presencia. Cada noche comenzó una práctica simple: apagar todo, sentarse, no pedir, no forzar, solo observar el aire, el latido, el instante. Y en ese espacio, sin intención ni expectativa, algo se fue fortaleciendo, no como quien acumula, sino como quien regresa a casa, una fuerza que no necesita forma, una claridad que no exige respuestas. A veces, el silencio dice cosas que ninguna oración puede contener. Y cuando se aprende a habitarlo sin ansiedad, sin buscar resultados inmediatos, algo comienza a organizarse. Primero adentro, luego afuera. El silencio no es pasividad, es energía cargando, es vibración afinándose, es Dios respirando sin palabras, sin forma, sin apuro. ¿Alguna vez ocurrió ese momento en que todo se detiene y, sin explicación, se siente que todo está bien? Si esa experiencia ha tocado tu alma, entonces ya conoces el campo, y sabes que no hace falta gritarle a la vida, solo basta con sintonizarte. El silencio que carga tu campo. El pensamiento sin ruido es más potente que 1000 palabras. Una vez, en medio de una caminata sin rumbo fijo, ocurrió algo extraño. No fue una pérdida de camino, sino una especie de extravío interior. La mente iba corriendo por delante, como un tren que no se detiene, llena de pensamientos, planes, dudas. El cuerpo decidió sentarse, no por cansancio físico, sino por el peso invisible de tanto ruido interno. Los ojos se cerraron, no por intención de meditar, sino por necesidad de rendirse. En esa entrega apareció algo inesperado, un espacio entre pensamientos. No hubo revelaciones ni imágenes mágicas, solo un silencio profundo. Pero no era un silencio muerto, era presencia viva, como si la energía decidiera hablar solo cuando ya nadie está tratando de escuchar con fuerza. Haanel escribió: el poder se manifiesta en el reposo. La vibración más alta nace en el estado de quietud, y en ese instante todo cobró sentido. El silencio no es ausencia de sonido, es el contenedor sagrado donde la energía empieza a organizarse. No por esfuerzo, sino por permiso.
Volver a ese lugar invisible se volvió costumbre, no para buscar respuestas, sino para dejar que lleguen. Cuanto más callado se volvía el mundo interior, más claras se volvían las señales. Cuanto menos se pensaba, más se resolvía. Elías, el sabio de ojos tranquilos, una vez murmuró: «El mundo grita, pero lo que transforma tu vida siempre llega en susurros». Y tenía razón. La mente que intenta controlarlo todo también bloquea lo que desea manifestar. No se trata de pedir, de repetir, ni de visualizar con desesperación. Se trata de crear espacio, de vaciarse un poco por dentro para que la energía encuentre un cauce sin obstáculos. Muchas veces no es la falta de fe lo que impide la manifestación, sino la incapacidad de permanecer en silencio. El ruido constante de querer entenderlo todo corta el flujo de lo que simplemente quiere fluir. Allí, en ese lugar entre pensamientos, ocurre la creación, no en la lucha, sino en la pausa, no en la ansiedad, sino en la entrega, no en el esfuerzo, sino en la resonancia. Cada noche, al cerrar los ojos, el cuerpo se convierte en templo. No se pide nada, solo se escucha el latido, el aire, la quietud, y algo empieza a cambiar, no por fuera, sino por dentro, como si la vida misma recordara el camino de regreso cuando no se le interrumpe. El silencio no es pasividad, es energía cargando, es vibración afinándose, es la respiración divina reorganizando todo lo que parecía roto, sin necesidad de palabras, sin instrucciones, sin ruido. ¿Lo has sentido alguna vez? Ese momento en que todo se detiene y, sin explicación, se sabe que todo está bien. Si sí, entonces el campo ya te conoce, y tú también conoces el camino. Este libro termina aquí, pero no porque haya un final, sino porque lo esencial ya está vibrando contigo. La vida no necesita gritos, solo una señal clara, y el silencio es la más poderosa de todas. Si esta información te resuena, compártelo con alguien más. Hasta la próxima.